Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de YouTube de la escuela.click y hoy, en el capítulo 14, los invito a conocer un poco más sobre la clonación, el clonado en nuestras imágenes. Muchas veces necesitamos resolver algunos elementos que han entrado en nuestra composición y que queremos eliminar. Bueno, vamos a ver algunos métodos para que este clonado quede lo mejor posible. Así que los invito a entrar en este capítulo 14, que ahora comienza. Muy bien, vamos a cargar una foto. Yo ya tengo una elegida, en este caso un trabajo que tuve que hacer para un fotolibro. Esto significa que me han llegado fotos sacadas por los mismos invitados a la fiesta. Y pasan estas cosas, ¿no? Por ahí no se cuidan los detalles, no se cuidan los fondos, y en el fotolibro obviamente no quedarían muy bien. Les pongo un ejemplo que me ha llegado a mí. Esta es una foto que en su momento fue sacada con celular y hay que reparar ciertas cosas para que quede lo mejor posible, ¿no? Y bueno, así que vamos a ver, manos a la obra, cómo trabajar estas fotos y algunos consejos que les voy a dar para clonar objetos en las imágenes. Arrancamos, Control J, ¿sí? Siempre vamos a duplicar la imagen para que poder ir comparando y poder tener un backup del original debajo en el PSD. Bien, muy bien. Recuerden que PSD significa Photoshop Documents, que es el archivo, digamos, el formato de archivo que guarda Photoshop. Muy bien. Bien, vamos primero a analizar el lugar. Digamos, nosotros aquí tenemos un marco, tenemos a dos protagonistas y tenemos palos, algunas sogas, aquí por ahí hay un balde, aquí también hay sillas. Bueno, tenemos varios elementos que pueden molestar. Aquí abajo, miren, hay un papel. Bien, vamos a arrancar por algún lado. Vamos a arrancar por el papel, que es lo más fácil. Bien, muy bien. Tenemos que agarrar el tampón de clonar. El tampón de clonar es esta especie de sellito que está aquí en la barra de herramientas, en la caja de herramientas, perdón, ahí está, en modo normal. Bien, aquí arriba, en la barra de herramientas, dice modo normal, opacidad al 100%. Muy bien. El flujo va a depender de la presión que nosotros demos con el pincel, pero tenemos que tener en cuenta que la opacidad debe ser del 100%, porque si yo bajo la opacidad, cuando empiezo a clonar, miren, se va a volver transparente. O sea, lo puedo hacer, no digo que no, porque cada vez que yo pase, se va a volver más transparente. El problema de esto es que voy a tener que hacer 2 o 3 veces el mismo elemento, o sea, voy a tener que borrarlo de a poco. Así que la opacidad se las recomiendo siempre usar en 100, si obviamente están seguros de lo que hacen. Si quieren hacerlo poco a poco, bueno, bajen un poco la opacidad, pero les va a llevar más tiempo y más trabajo. Bien. También aquí tenemos donde dice muestra capa actual. Esto es importante porque tomamos, digamos, la clonación de toda de la capa actual y no toma las capas que haya abajo de la misma. Porque si nosotros hicimos algún cambio, aunque yo realmente les recomiendo no hagan ningún cambio hasta que no terminen de clonar. O sea, primero recorto, reencuadro, hago las clonaciones y luego de todo eso, cuando sé que quedó bien, empiezo a retocar la foto variando contraste, color, estilo, lo que ustedes quieran. Pero en general, por las dudas que hayan hecho algún cambio antes, les recomiendo usar aquí donde dice muestra, usar capa actual, para que no les tome las capas de abajo. Bien, les tome solo la capa donde están parados. Muy bien, vamos a volver al 100, ya está el 100, modo normal, como les decía, y vamos a ver cómo se hace esto. Mi recomendación es que no clonen desde aquí, ¿sí? Se van a acercar, yo me estoy acercando con el scroll del mouse, recuerden que también pueden agarrar la lupa, hacer un acercamiento, ahí está, mucho más fácil, mucho más rápido, pero siempre trabajen de cerca, porque van a tener mucho más claro, primero cómo está quedando, y segundo, van a tener mucha más precisión también. Bien, voy a agarrar, les decía, el sellito, voy a presionar la tecla Alt del teclado y fíjense que automáticamente se transforma en una mira el mouse, ¿no? Aquí, miren, es el pincel, digamos, que es redondo. Recuerden que con bloqueo de mayúsculas pueden hacerlo de precisión o de punta de pincel. En este caso, al ser redondo, es punta de pincel. Presiono Alt y ese pincel se vuelve una mira. ¿Qué es esa mira? Me está preguntando de dónde quiero tomar la información para clonar este papel, ¿sí? Entonces, lo primero que les recomiendo es lo siguiente: analicen, piensen qué hay debajo de ese papel, ¿sí?
O sea, debajo de ese papel hay pasto, hay un trozo de vestido, hay un pedazo de torta. No, debajo de ese papel habría mantel. Bueno, entonces de ahí voy a sacar la información del mantel. Otra de las cosas que quiero que analicen es mantel a la luz, mantel a la sombra, también depende del tono, porque mantel tenemos en todos lados, pero no es este mismo mantel a la sombra, no es este mismo a la luz. Bien, entonces, analizado el lugar, lo que voy a hacer es lo siguiente: Alt, tomo, hago un clic, ¿sí? Para decirle de aquí voy a sacar información, ¿sí? Ahora, con el botón derecho del mouse puedo ajustar el tamaño y la dureza. La dureza me va a dar unos bordes más marcados, como si fuera un marcador. Y la dureza alta, ¿no? La dureza 0 me va a dar unos bordes difusos, que en este caso me pueden servir mejor. Sí, ahora se los voy a mostrar. El tamaño obviamente lo voy a agrandar o a achicar, depende también lo que tenga que clonar. Bien, vamos nuevamente, Alt, clic, en la zona que yo sé que es el mismo tono, y ahí voy pintando. Fíjense que donde yo hice clic con Alt, queda una especie de cruz, un más, ¿sí? Ese más me sigue. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque ustedes van a ver que si yo me paso, el más se va a mover conmigo. Y si yo me voy, ahí suelto, ¿sí? Miren, hago clic aquí, supongamos que voy, en lugar de ir para abajo, voy para arriba, Miren, hago Alt, clic, y voy para arriba. Fíjense que para arriba tengo ya pasto. Si yo empiezo a clonar hacia arriba, fíjense el más, ya está llegando al borde de la mesa y ya va a aparecer el pasto, ¿ven? Entonces, ustedes tienen que estar atentos no solamente en lo que están borrando abajo o reconstruyendo, sino también en lo que arriba les va marcando. Entonces, aquí, ¿cómo se hace esto? Hago Alt, clic, pero tengo que ir para abajo, que es donde tengo margen para poder clonar mantel, ¿sí? Esto, obviamente, hay que practicarlo, pero ténganlo en cuenta porque si no van a perder mucho tiempo clonando y desclonando cosas que se le van apareciendo. Estas manchitas, por ejemplo, las tengo que sacar previamente, porque si no, cuando pase por aquí me va a hacer duplicado de manchas. Vamos a poner un ejemplo. Hago clic ahí, empiezo a clonar y cuando bajo, miren, otra vez vuelven las manchas. ¿Por qué? Porque el más está pasando por esa zona de manchas. ¿Ven? Entonces, ¿yo qué hago? Primero saco las manchas. Alt, clic, repito una y otra vez. Primero saco las manchas. Luego, clono tranquilo. ¿Sí? Otra de las cosas que les recomiendo, además de trabajar de cerca y de tener mucho cuidado con dónde está yendo la mira, por decirlo así, del Alt, otra cosa que les recomiendo es hacer las pinceladas largas. O sea, quiero decir, no clic y suelto, sino largo, ¿sí? O sea, voy trabajando por zonas amplias. No es un clic, ¿sí? No las recomiendo porque les puede quedar como una especie de patrón repetido, una tartamudez, como le digo yo, y eso después a la vista se va a notar, ¿sí? Bien, es realmente fácil. Pero más allá, ahora yo voy a hacer un corte. Miren, acá les muestro con el pasto lo mismo. Miren, quiero sacar esto, perfecto, Alt, clic, y me posiciono y de una sola pincelada lo saco. Es realmente fácil cuando le agarran la mano, así que pruébenlo. Todo muy bien cuando tenemos zonas lisas o zonas como el pasto, que son todas homogéneas, pero el problema es cuando tenemos que reconstruir. Miren aquí, aquí. Por ejemplo, acá tenemos que reconstruir. Yo me acerco mucho y esta soga tiene que reconstruirse porque también tenemos un pedazo de tronco. Tenemos varias herramientas para hacerlo. Uno de ellos, que les voy a recomendar, es este que está aquí, que es el pincel corrector puntual. El pincel corrector puntual, el primero, el que dice puntual. Ustedes solo tienen que ajustar el tamaño del pincel. El tamaño del pincel ajustenlo más o menos al ancho de lo que quieren borrar, ¿sí? Y lo que van a hacer es como una especie de tachado, miren. Tacho, ¿sí? Como si fuera un resaltador, una especie de borrado, si realmente tuvieran una goma, y van borrando. Ahí está. Aquí hay un broche, también lo borro. Fíjense que queda negro hasta que yo suelte el mouse. Ahí suelta el mouse y automáticamente el Photoshop va a analizar la zona y va a mejorarla. Si veo que hay algo que no me gustó, lo puedo volver a, digamos, a tachar, por decirlo así, hasta que el Photoshop haga un trabajo que yo esperaba, o sea, que quede mejor.
Todas estas líneas son muy fáciles de borrar con esta herramienta, ¿sí? Solamente tengo que tachar. Y un consejo más, estoy hablando del corrector puntual, ¿sí? Un consejo más, cuando yo cambie de contraste, por ejemplo, en lugar del verde pasa al azul, no se queden aquí en el bordecito, pásense un poco. El Photoshop va a notar que el azul lo quieren seguir manteniendo y la soga no. Entonces, cuando suelten, va a reconstruir el borde del azul. Un consejo para que no les quede una mancha, porque si yo me freno muy en el borde, muchas veces me puede quedar una mancha y después la tengo que volver a sacar. Nuevamente hago lo mismo con esta soga, tacho, tacho, tacho. También los broches, sigo con la soga, sigo, los broches, sigo. Y aquí cuando llego al pelo, freno, suelto. ¿Ven? Esperamos y el Photoshop hace el resto. ¿Bien? Así que ahí tienen una forma. Aquí es un poco más complicado porque este palo, digamos, ya no está muy suelto como la soga, entonces tenemos que volver al tampón de clonar. Volvemos al sello y analicemos nuevamente. ¿Qué habría si el palo este no estuviese? Bueno, ¿qué habría? Habría vegetación, pasto, ¿sí? Miren, vamos a hacerlo. Alt, clic, ¿sí? Ahí yo tomo la base del arbusto porque más o menos sería lo mismo que hubiese acá, ¿sí? En la base del arbusto. Miren, Alt, clic, en la base del arbusto, voy a buscar aquí y voy a empezar a clonar. Con una sola pincelada yo puedo seguir clonando, porque fíjense el más que tengo al lado que sigue dándome información. Y voy hacia abajo, yo sé que hacia abajo no tengo nada que no sea pasto, así que voy quitando el palo. Muy bien, suelto. Ya, primera parte lograda. Vamos a la parte de arriba. Aquí, ¿qué habría detrás de este palo? Más o menos esta vegetación. Vamos, Alt, clic, y empiezo. Obviamente acá voy a tener que tener mucho cuidado. Inclusive aquí hasta podríamos cerrar un poquito la dureza por si pasamos por el vestido de la chica y para justamente que no quede en transparencia, ¿sí? Todo esto obviamente les va a llevar pulso, pero todo es cuestión de práctica. Miren, subo y se va generando, en este caso, la información. Subo hasta aquí porque está el pelo, subo, miren que el más no se choca con nada, estoy haciendo todo de una sola pincelada, ahí está, ¿sí? Suelto, ¿bien? Muy bien. Vamos a equivocarme a propósito, ¿qué hacemos? Hago clic aquí y yo de repente empecé a clonar, uy no, era la cabeza de la persona. Entonces, Control Z, ¿sí? Control Z, o también, si lo hacemos así a propósito, podemos ir a historia y podemos retroceder un paso, ¿sí? Esto ya lo vimos en otro tutorial, pero para recordarlo. ¿Se puede equivocar? Recuerden que pueden con Control Z deshacer la última acción o volver a ir al modo historia y retroceder un paso. ¿Bien? Vamos a esta parte. Alt, clic, tomo la vegetación y empiezo a clonar. Aquí tengo que tener mucho cuidado porque es parte del cartel y no tengo que tocarlo. ¿Bien? Siempre miren al más, el más no toque otra cosa que no sea lo que ustedes están esperando. Ahí está. Lugares tan complicados como esto, bajo el tamaño del pincel, fíjense, puedo tomar de referencia la línea azul. A ver, hagamos clic ahí, ahí está, fíjense que ya tengo la línea azul conmigo, me posiciono y puedo, miren, la línea azul me va marcando por dónde tengo que ir. Bien, ya ahí no puedo pasar, miren, porque ya me aparece la letra, entonces tengo que volver a tomar información y volver a clonar. Siempre de cerca, fíjense todo lo que me acerco para clonar una parte. Ahí, por ejemplo, el tender ya está totalmente quitado. ¿Bien? Muy bien. Una cosa más, y para no complicarla tanto, les muestro un detalle más. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos casos? Que tenemos una silla. Toda esta parte de atrás, ahora yo lo voy a hacer para no hacer tan largo el video y se los voy a mostrar después cómo quedó. Pero quiero mostrarles un caso más. ¿Qué pasa cuando yo tengo algún elemento que no quiero, digamos, clonar, pero atrás tengo un elemento que sí traspasa los límites? Por ejemplo, la silla va arriba, abajo, al costado, sale por todos lados. ¿Qué van a hacer? Esta es mi recomendación. Tienen dos formas de hacerlo. Esta es la primera. La primera es agarrar el lazo poligonal. El lazo poligonal, ¿por qué? Porque en este caso el marco es algo recto.
Entonces yo hago un clic, estiro, hago un clic para marcar el nodo, cambio de rumbo, hago un clic para marcar el nodo y allí hago clic para ir dando la vuelta y girando sobre el dedo. Los dedos, ahí está. Porque ustedes tengan en cuenta que toda esta zona yo la tengo que proteger para poder borrar la silla que hay atrás. ¿Ven? Ahí, dedo, estiro, clic, cambio de rumbo. Bien. En esta parte de arriba voy un poquito más arriba, clic, cambio de rumbo, porque todo esto va a quedar, que es todo lo que es la manga del jean. Muy bien. Recorro. Recuerden que cada clic marcan un nodo y ustedes tienen que seguir como esa pequeña línea de armado de rompecabezas. Hago un clic aquí, estiro, marco aquí, giro, cambio de rumbo, llego hasta aquí arriba y cierro. Cuando cierren, recuerden hacer doble clic. Bien, fíjense, esto que acabo de hacer es una selección. Ya sé que incluso puede, aquí lo voy a mejorar porque me quedó un poco cerrado, pero bueno, no hace falta que quede perfecto o lo pueden mejorar después. Hay dos formas de hacer este clonado. La primera es hacer control J. Miren, una vez que hice la selección, hago un control J y protejo la zona. Miren, saco los ojos que hacen invisibles a las capas y ustedes verán que ahora la zona está protegida. Esto quiere decir que cuando yo clone, no voy a tocar esta parte. Esta sería una forma de hacerlo. Pero atención, cuando ustedes vayan a clonar, posiciónense sobre la capa 1. ¿Por qué? Porque ustedes deben clonar la capa de abajo y deben proteger la capa de arriba. Muy bien, vamos a sacar las patas para que vean cómo funciona. Agarro el tampón de clonar, recuerden, estoy posicionado sobre la capa 1, presiono Alt, hago clic en un pasto que más o menos sea igual al que quiero y empiezo a clonar. ¿Sí? Vamos a hacer más chico el pincel, ahí está, bien. Subo, perfecto. Hago nuevamente clic, sigo clonando, ahí está. Pero fíjense algún detalle. Aquí, vamos a hacerlo aquí. Cuando yo llego hasta ahí, yo me puedo pasar, miren. ¿Ven? ¿Qué me paso? ¿Por qué me paso? Porque está protegido en la capa de arriba. Entonces, esto les va a permitir a ustedes clonar con tranquilidad, sin necesidad de, digamos, temer, por decirlo así, que se pasen. Porque no se van a pasar. Miren, ahí está. Ya que está protegido arriba. Todo lo que yo clone, ¿sí? Inclusive aquí el pasto está un poco más oscuro, así que lo voy a tomar de más abajo. Ahí está. Bien. Porque estaba más oscuro porque era la sombra de la silla, ¿no? Ahí está. Muy bien. Fíjense, agarro acá información, voy clonando la campera, voy quitando esta campera, pero no tengo problemas cuando llegue más arriba porque, miren, está protegido. ¿Ven? Aunque le pase, lo mismo pasa con los dedos. Alt clic. Ahí está. Miren, los dedos no los puedo tocar porque está protegido. Esto significa que yo sí cloné una parte del marco, una parte de los dedos, pero al estar protegido yo ya sé que los tengo salvados. ¿Sí? ¿Ven? Ahí ya sacamos una parte. Pero les decía que había dos formas. Una era seleccionando y duplicando. La otra es con selección inversa. Miren esto. Yo hago la selección previa, ¿sí? Voy a hacer control clic para cargar la selección que ya había hecho, y en lugar de duplicar esta selección, la voy a invertir. O sea, invertir selección tiene dos formas. Botón derecho, perdón, aquí en selección, invertir, ¿sí? Ahí está, selección, invertir, o mayúscula, miren, ahí lo dice, mayúsculas, control I, ¿sí? Entonces pongo selección, invertir, ahí está, ¿y qué hace? En lugar de seleccionarme el marco, me selecciona todo lo que no es el marco. Y esto me permite a mí, con la herramienta de tampón de clonar, poder clonar también protegiendo la zona. Miren, aquí tengo mucho menos espacio para trabajar y lo voy a tener que hacer de a poco. Pero fíjense qué interesante, cuando yo cruzo esa barrera, esa selección que yo hice, no me deja pasarme y me deja trabajar mucho más cómodo y más seguro de que no voy a borrar otra cosa que no sea la campera. ¿Ven? Ahí voy reconstruyendo, alt clic, recuerden, pinto, me puedo pasar, miren que me estoy pasando, sin embargo, como está la protección de la selección, no se va a alterar. Es importante que al clonar, para que ustedes no hagan clic,
varias veces, puedan mantener estas pinceladas largas, y estas pinceladas largas logren que ustedes generen en la zona un mejor resultado. Incluso podríamos tomar de otro lado. Fíjense, miren, podría tomar de aquí tranquilamente este pasto. Miren que el brazo está protegido, así que no tengo problema, porque también pasa eso muchas veces. Cuando tenemos poco espacio, el patrón se genera más repetitivo, entonces visualmente puede llamar la atención. Siempre traten de cuidar eso. Control D para deseleccionar, y fíjense ya cómo nos sacamos de encima varios elementos. Ahí está. Bueno, muy bien, a practicarlo. Yo sé que es complicado, pero no es imposible. Vamos a cortar aquí, hacemos que pase el tiempo, termino lo que me falta y los despido. Bueno, ya hemos terminado de clonar los objetos que nos faltaban. Fíjense el antes y el después. Recuerden que pueden sacar el ojito para comparar, y ahí vemos que varios objetos molestos del fondo han sido clonados, y en este caso reconstruido el fondo, porque no solamente la clonación sirve para quitar, sino también para reconstruir. Muy bien. Ahora sí hay que retocar la foto para ya dejarla lista, y bueno, ya se harán los cambios correspondientes, pero ya pueden tocar, por ejemplo, con control M, podríamos tocar un poquito la luz, darle un poquito de brillo, ahí está, bueno, y ir retocando la foto hasta que quede como nosotros queramos. Pero siempre comiencen con el clonado, para que una vez que tengamos todo listo, ahí sí nos encargamos de trabajar la imagen en contraste, color, luz, foco o lo que fuera. Muy bien, espero que les haya gustado, a practicar en casa y a comentarme los resultados, y nos vemos en el próximo tutorial en el canal de YouTube de @escuela.click. Saludos a todos.